Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. Quisiera partir saludando acá desde La Moneda a todos los dirigentes y dirigentes sociales y comunitarias de nuestro país. Estamos no solamente en su día, sino que en su mes, este mes de agosto, el mes de los dirigentes sociales y comunitarios, y para nosotros como gobierno es un momento muy especial poder no solamente reconocer su importante labor, sino que homenajearlos, dado que nuestra democracia tiene una historia donde la actoría de las organizaciones de la sociedad civil ha jugado un rol fundamental para su fortalecimiento. Y hay que decirlo, ¿no? El sacrificio que significa ser dirigente social, poder levantar la voz de una comunidad, poder estar ahí cuando el vecino o vecina lo necesita, muchas veces de manera ingrata porque no tienen una remuneración, sin embargo pasan muchas horas de su vida sumado al trabajo que realizan, al cuidado que realizan a veces de su propia familia. Aún así destinan un tiempo muy valioso para la construcción de tejido social, para la construcción de comunidad, y a través de eso no solamente han logrado representar una parte importante de la identidad chilena, sino que ser la base de la construcción de importantes políticas públicas en Chile. Y quería partir con eso porque no es menor, ¿no? Cuando estamos en un año clave para el fortalecimiento de nuestra democracia, reconocer la importante labor que juegan y siguen jugando las y los dirigentes sociales y comunitarios en nuestro país. Lo segundo es que partimos esta semana con una muy buena noticia, porque promulgamos ya por fin la ley de delitos económicos y delitos ambientales. Ustedes saben que esta ley surge como iniciativa parlamentaria, pero fue patrocinada por el gobierno de hecho le puso urgencia para poder sacarla cuanto antes. Ya está vigente, entró en vigencia, y es una ley que nos va a permitir perseguir los delitos de cuello y corbata, ¿no? Aquellos delitos que nosotros presenciamos lamentablemente en la historia reciente de nuestro país, con los conocidos casos Penta, SQM, colusión de farmacias y otros, y que lamentábamos porque no solo se producían estos delitos que afectaban la fe pública, afectaban la credibilidad de muchas instituciones, sino que también generaba una sensación de impunidad. Esa sensación de impunidad al ver que las sanciones tenían que ver con una clase de ética y no con penas de cárcel. Bueno, hoy día hemos elevado a través de un estatuto especial los estándares para perseguir estos delitos, para prevenir estos delitos, pero también para poder establecer sanciones proporcionales al daño causado. Y eso implica no solamente sanciones de carácter económico, que no son solo a cargo de las empresas, sino que también de las personas involucradas, sino que también con penas de cárcel efectivas. Es una muy buena noticia porque también se enmarca en lo que es la agenda de probidad que está desarrollándose en el Congreso Nacional, que se va a fortalecer con el resultado que entregue la Comisión de Expertos y Expertas en la relación del Estado con las instituciones privadas sin fines de lucro. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo, y como lo dijo bien el presidente de la República durante la mañana, es haciendo todo lo que esté en nuestro alcance para que a través de medidas concretas, sean legales o administrativas, podamos recuperar la confianza de la ciudadanía con las instituciones, sean públicas como las privadas también, ¿no? Pero también el día de hoy el Ministerio de Hacienda junto con Economía ha presentado específicamente lo que corresponde a las ayudas y apoyos a las MIPYMES de nuestro país en materia del pacto fiscal. No nos olvidemos que el pacto fiscal que el gobierno ha presentado al país no solamente tiene que ver con subirle los impuestos a aquellos que más tienen, a las personas con más altos ingresos, con mayor capital, no solo tiene que ver con medidas pro crecimiento, no solo tienen que ver con medidas en materia de probidad y modernización del Estado, sino que también y especialmente con medidas para seguir fortaleciendo a las pymes, poder seguir apoyando a las MIPYMES de nuestro país. Esta semana, además, tenemos varias cosas que contarles que van a suceder, que son importantes. Lo primero es que se va a iniciar la construcción de la rampa de accesibilidad en el aeropuerto de Santiago. Y esto no solamente para tener un aeropuerto más inclusivo, sino porque también se marca en el contexto de la realización de los Panamericanos y Panamericanos. Necesitamos mejorar la infraestructura y eso se inicia esta semana.
Vamos a establecer además la primera piedra del conjunto habitacional Juntos Somos Renca, en la comuna de Renca, por cierto, porque seguimos avanzando en el plan de emergencia habitacional. Ustedes saben que el presidente de la República ha comprometido en su periodo de gobierno la construcción, entrega de 260.000 viviendas para enfrentar este déficit habitacional. Y ya vamos con un 50% de obras en construcción de esta meta, de las construidas y entregadas un 24,7%, de las que ya están construidas y entregadas, que son 64.355 viviendas, y de las que están en construcción un 50% de lo que es la meta, ¿no? Por lo tanto, vamos avanzando, esperamos no solo cumplir con la meta, sino que hacerlo de buena manera. Esta semana, además, se va a presentar una ley que es bastante ciudadana, muy importante para enfrentar la crisis climática que tenemos en el mundo, pero particularmente en Chile, con medidas concretas, que es la Ley de Residuos Orgánicos. Los residuos orgánicos son los desechos partiendo en un hogar, ¿no? Todos botamos basura, más o menos el 60% de esa basura corresponde a residuos orgánicos. Vegetales, cáscaras de huevo, etcétera, etcétera. Y esta ley va a permitir, obviamente, establecer un sistema de reutilización, de reciclaje, que va a contribuir, por cierto, al enfrentar el cambio climático, a la seguridad alimentaria también, a alargar la vida útil de los rellenos sanitarios y a la educación ambiental, entre otras medidas. Así que esperamos, obviamente, que puedan participar no solamente distintos alcaldes y alcaldesas, sino que también los medios de comunicación, porque es una ley, un proyecto de ley que tiene que estar especialmente bajo el conocimiento de la ciudadanía. Esta semana también se va a presentar el trazado de la línea 9 de metro. Ustedes saben que es un compromiso aquello, se va a dar cuenta de ese trazado. No voy a adelantar el lugar, pero algo muy esperado por varias comunas de la región metropolitana. También vamos a iniciar el llamado de la licitación para el estudio integral del tren Santiago-Valparaíso, porque la política de trenes continúa. Seguimos paso a paso cumpliendo con los compromisos de gobierno para el Plan Nacional de Trenes para Chile. Y además se va a inaugurar la primera planta de hidrógeno verde de uso industrial en América Latina. Esa es la primera planta de tratamiento de hidrógeno verde industrial en toda América Latina. O sea, vamos a hacer el ejemplo en la región desde Chile en materia de estas plantas de hidrógeno verde, y además se enmarca de manera muy alineada con la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Y por último, terminar con algo que es parte también de la contingencia nacional. Ustedes saben que los profesores y profesoras están en paro, tienen una serie de demandas, tienen un petitorio. Quiero señalar que no solamente hemos estado trabajando en varias de las medidas a través de una agenda legislativa relacionadas con las demandas y las peticiones que tienen los profesores y profesoras, sino que también el día de hoy a las 6 de la tarde el Ministerio de Educación va a tener una reunión con el Colegio de Profesores y Profesoras para dar cuenta, obviamente, de lo que se ha estado trabajando en esta materia, porque entendemos perfectamente que la labor de los profesores y profesoras, de nuestros docentes, es fundamental y es clave para la recuperación de la educación pública, de la educación en general como un derecho en nuestro país, y sus condiciones laborales, sus demandas son, por cierto, muy sentidas también por el gobierno y son claves de poder avanzar en su respuesta, entendiendo que obviamente muchas de ellas no solo dependen de la voluntad del gobierno, sino que de los trámites legislativos. Pero tenemos una semana con importantes noticias, importantes avances. Esperamos que la ciudadanía pueda estar atenta a todas ellas porque son parte de los compromisos de gobierno. Preguntas. Hola, buenas tardes, ministra. Buenas tardes. Quería que nos comentara qué pasa con el Consejo de Auditoría del Gobierno. ¿Efectivamente está funcionando? Y si lo hace, ¿cómo se desempeña, considerando que tiene 3 integrantes menos? ¿Cuándo espera que esos estén designados, considerando la serie de casos que se están investigando en todo el país por el posible mal uso de recursos públicos? Sí, bueno, obviamente el CAIC funciona.
Ustedes saben que independientemente de su funcionamiento, el gobierno tiene una mirada muy crítica de aquello y por lo mismo no solo se ha quedado en criticar, sino que hacer propuestas para tener una institucionalidad de verdad robusta en materia de auditorías internas, porque no la tenemos. La regulación que tenemos es muy antigua, de la década de los 90, y requiere mejoras. Y eso lo ha dicho tanto el ministro de Hacienda como la SECPRES. Pero más detalles además sobre aquello se los va a dar el Ministerio Secretario General de Presidencia con posterioridad a las vocerías, porque por cierto que hay muchas otras dudas e inquietudes que van a poder responder desde el Ministerio de la SECPRES. Solo reiterar que el CAI funciona, que requiere mejoras institucionales, que esas mejoras se han establecido como propuestas por parte del gobierno y que muchos de los casos, además, y a propósito del tema convenios, tienen que ver con ejecuciones presupuestarias de la Ley de Presupuestos del 2022, que fue elaborada el 2021. Ustedes saben que las leyes de presupuesto se elaboran el año anterior al que se ejecutan. Entonces es importante señalar eso para separar aguas, porque a veces en estas conversaciones en el ámbito público se mezclan peras con manzanas, ¿no? Y esa distinción es importante hacerla. Sin embargo, respecto a las preguntas, por ejemplo, respecto a los integrantes, sí, va a poder responder el Ministerio Secretario General de la Presidencia inmediatamente después de esta vocería. Inmediatamente después, ya. Sí, de hecho están esperándola. Ministra, en medio de los cuestionamientos a la directora de presupuestos, Javiera Martínez, por las modificaciones que dan más flexibilidad presupuestaria a los gobiernos regionales, la ministra Carolina Toá planteó que las acusaciones son totalmente antojadizas. ¿Comparte las declaraciones de la ministra Toá? Así es, totalmente. Y lo ha señalado no solo la ministra del Interior, sino que también el ministro de Hacienda. En estas cosas hay que ser sumamente riguroso, y todos. Me incluyo, ¿no? Siempre cuando uno participa en el debate público y sobre todo cuando asume una responsabilidad de Estado, se ejerce una autoridad en distintos ámbitos, sea comunal, regional, nacional, legislativa, ejecutiva, tiene que ser especialmente cuidadoso y cuidadosa en las declaraciones que da. Porque independientemente de la necesidad que todos sentimos y tenemos de que se esclarezcan los hechos conocidos por todos, y en eso está trabajando la justicia, un poder aparte, no es bueno mezclar todo con todos, ¿no? Y esto es la línea principal que hemos fijado desde un inicio. Esto tiene que ser siempre caiga quien caiga, pero no por eso hacer pagar a justos por pecadores. La capacidad que debemos tener quienes participamos en el debate político de separar las aguas es clave para avanzar en una agenda de probidad, en una agenda que tenga estándares éticos. La ética también pasa por hacer esa diferenciación. Ministra, en línea con esto, recientemente se conoció que el Ministerio Público va a llamar a declarar al ministro Jackson, al ministro Montes y también a la misma jefa de la DIPRES, porque la Fiscalía concluyó que en estos traspasos de dineros hay vínculos directos e indirectos entre los funcionarios y quienes se vieron beneficiados. ¿Qué visión tiene el gobierno de esto? La misma visión de siempre, que es poder respetar el trabajo y el funcionamiento de la Fiscalía, del Ministerio Público, de la Justicia. La Justicia tiene una labor que cumplir para poder hacer las indagaciones que le corresponden al esclarecimiento de los hechos. Siempre se llama a declarar a distintas personas en distintas calidades. A veces como testigos, ¿cierto? O en algunos casos porque formaliza personas cuando ya tiene antecedentes o sospecha de que están implicados en ciertos delitos. Pero las investigaciones se basan en recoger antecedentes y dentro de los antecedentes están las declaraciones. O sea, distintas personas, los que están involucrados directamente, indirectamente o secundariamente como testigos también. Por lo tanto, el gobierno no va a hacer más ni menos que lo que le corresponde, que es siempre contribuir y colaborar con la justicia. ¿Se mantiene entonces el respaldo a estas tres figuras del gobierno? Es que una cosa no tiene que ver con la otra, vuelvo al punto. Son labores distintas. Una cosa es el respaldo político que el gobierno tiene con las personas que están cumpliendo funciones y que no han cometido irregularidades. Y otra cosa es lo que hace la justicia en el ánimo de ir indagando los hechos, y para eso requiere obviamente de lo que son los llamados a declarar. En eso creo que es importante, vuelvo a precisar, la pedagogía política en esto. Son cosas distintas. Ahora sí, la justicia determina la eventual acto delictivo de un funcionario de Estado, particularmente del Poder Ejecutivo. Obviamente que nosotros no vamos a quedar impávidos ante eso, ¿no?
¿Qué tal, ministra? Muy buenas tardes. El gobernador Rodrigo Díaz aceptó la renuncia de 3 altos funcionarios del gobierno regional del Biobío debido a la implicancia en el caso Convenios. ¿Qué antecedentes manejan al respecto? También si se han comunicado con el gobernador y qué esperan de la Fiscalía, considerando que hoy día se constituyó precisamente para recoger antecedentes en esta materia. Mira, yo creo que es importante aclarar ante la ciudadanía que los gobiernos regionales son como los municipios a escala regional. Son entidades aparte del gobierno central. El gobierno central no tiene nada que ver con la gestión de los recursos que hace un gobierno regional, porque son los gobernadores y gobernadoras son electos democráticamente de manera autónoma del gobierno central, es decir, del gobierno del presidente Gabriel Boric. Y es lo mismo que pasa con los municipios, ¿no? O similar. Los alcaldes y alcaldesas son electos democráticamente, son una administración distinta, ellos gestionan sus recursos, obviamente se manejan en el marco de ciertas normas y ciertas leyes, pero lo que corresponde a los gobiernos regionales corresponde a los gobiernos regionales. Y si hay además investigación de la Fiscalía, nuevamente el mismo estándar. Es la Fiscalía la que tiene que señalar si hubo o no delito respecto a los convenios que están siendo investigados en el gobierno regional en cuestión. Y el resto, la verdad es que nuevamente, o sea, ese tipo de acusaciones, locuraciones, totalmente fuera de lugar, ¿no? ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Buenas tardes. Ministra, tanto en la oposición como en sectores del oficialismo han ido en aumento las voces que piden la salida del ministro Jackson y el ministro Montes. Y esta citación a declarar a la Fiscalía, que conocimos hace pocos minutos, también ha aumentado la presión. Hace un mes, cuando el caso Convenios recién estallaba, usted fue tajante en decir no hay cambio de gabinete. ¿Se puede sostener hoy lo mismo? Bueno, cumpliendo un mes de esa declaración, no tengo nada más que agregar. Así que no ha cambiado nada. O sea, no hay cambio de gabinete. Vuelvo a decirlo, ¿no? Usted quiere el titular, pero yo lo que le puedo decir, que una forma de decirlo también, es que a un mes de esa declaración no hay nada que haya cambiado. No tengo que agregar nada más. Ministra, esta semana se vota la ley de usurpación. Si no hay cambio respecto a lo que el gobierno ha denominado como autotutelaje, ¿están pensando ir al Tribunal Constitucional o vetar esta iniciativa? Bueno, no voy a adelantar ninguna estrategia legislativa. Lo que sí puedo decirle al periodista es que nosotros tenemos una sola posición como gobierno frente a esto. Y lo ha señalado tanto el Ministerio del Interior como el ministro Sexpress. En fin, o sea, desde el primer momento nosotros hemos dicho que sí debe haber una ley de usurpaciones, pero no el autotutelaje. En eso también tenemos que ser capaces de diferenciar. El autotutelaje es algo que se incorporó en el trámite legislativo, que es una aberración jurídica, o sea, nos va a llevar a un escenario de mayor violencia, porque es básicamente que cada uno tome la justicia por sus manos. Y eso en una sociedad democrática que tiene separación de poderes, que tiene un ordenamiento jurídico, es la antesala a que el día de mañana podamos exigir esos mismos estándares, esas mismas normas en otros procedimientos y vamos a crear básicamente la ley de la selva. Y eso con eso no estamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo, ¿no? Esa es la posición del Ejecutivo y lo he señalado tanto en la comisión, a través de los medios de comunicación, frente a la sala del Congreso Nacional, etcétera. O sea, mantenemos esa posición independientemente de la estrategia legislativa que el gobierno va a adoptar para enfrentar aquello. Bien. Muchas gracias. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.